Cuando uno reconoce que la vida es sagrada, debe tratar a su ser como tal, y el cuidado del cuerpo es parte de eso. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Como se darán cuenta, aquí al lado mío está una invitada que es muy especial. Seguramente ustedes la habrán visto ya en algún momento porque ha estado, digamos, remeciendo con esta fuerza, este ímpetu de la verdad, muchos lugares. Nosotros estamos aquí en Ecuador, hasta en el Congreso, hace unos meses estuvo dando un discurso pro vida muy importante, así que hoy vamos a tener una conversación con ella. Les invito que se acomoden bien, que estén dispuestos para tratar temas realmente muy importantes de la fe y también de alusivos a la sociedad que son tan importantes. Presten mucha atención. Mamela, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo te va? Bien, cansada pero contenta. Me decías que venías del gimnasio. Sí. De hecho, voy a ser la primera cara de una marca que va a venir al Ecuador. O sea, no se fabrica aquí, sino que viene, que es para fomentar la modestia y el deporte. Ah, qué bonito. Sí, yo sé que no soy, me culpa, un ejemplar de la modestia, pero sí procuro al menos rescatar el uso de la falda y el vestido. Entonces son unas faldas largas, Ujú. cómodas, para que no haya pretexto, porque hay tantos pretextos para no usar la falda que elimina esos pretextos. Entonces, feliz y de incorporar que la persona es un ser integral por dentro y por fuera, y que cuando uno reconoce que la vida es sagrada, debe tratar a su ser como tal, y el cuidado del cuerpo es parte de eso. Así que intento confluir en lo que hago ese cuidado, ese amor y también esa fortaleza, porque tanto se habla de la batalla cultural y fofos no se va a ganar la Ujú. guerra. Qué bonito. Eso que has dicho a mí me toca mucho porque una de las cosas que sobre todo intento también aconsejar a los jóvenes y todo, sobre todo a las chicas, ¿no? Es justamente el recato, la modestia. Y a veces ellas me preguntan, pero, o sea, no venden esa ropa. Uno intenta comprar un pantalón que sea un poco más holgado, menos apretado y todo, pero es que no se encuentra. ¿Y dónde encuentro una blusa así, acá, no? Entonces yo siempre he pensado, ay, que también en Ecuador llegue como una marca que promueva eso, ¿no? Y entonces para decirle, andate a comprar eso, eso es lo que te puede servir, ¿no? Hay un emprendimiento en Guayaquil que se llama Dress Modestly, o sea, es en Mm. inglés, pero es en Guayaquil. No son muy económicos, pero tampoco son carísimos. Son muy bonitos, muy discretos y muy alegres, porque muchas veces se cree que por vestir modestamente tiene que ser como ir a un funeral, y no es así. Tienen diseños floreados. No conozco a la chica que lo hace, pero lo he visto. Vi una marca hace un tiempo, pero no anoté el nombre. También en Guayaquil está Velos Católicos, Mm. que, bueno, Dama Católica se llama la página, y hace velos. Yo también tengo un emprendimiento de mantillas aquí en Quito, a la orden. Ujú. Y ya le digo, o sea, obviamente es paso a paso, ¿no? Hacer conciencia de este fenómeno. Estoy mejorando, sé que es un proceso, y eso es parte de, así que a la orden. Oh, qué importante, que se vaya haciendo cada vez más visible en la sociedad esta fuerza también de la pureza, de la castidad. Mamela, cuéntanos un poquito acerca de ti. Yo he intentado un poquito también leer por aquí, por acá. Ya he curioseado también de lo que estás haciendo actualmente, pero quizá muchas de las personas no conocen. Primero, esta chica que está aquí al lado del padre Byron, bueno, es católica, no es católica, ya ha hablado algo de la batalla cultural. Antes de entrar concretamente en eso, quisiera que nos compartas este impulso
esta batalla, este deseo de la verdad, proviene, entiendo así, también de el encuentro con la verdad, ¿no? Que es Dios. El contexto de fe en ti, ¿cómo se dio? ¿Cómo llegaste a la fe? ¿Fuiste desde siempre muy católica o cómo fue esto que te ha caracterizado también, inclusive en esos diálogos que has tenido también con otros promotores de esta verdad, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en Agustín Laje o en Horacio, o bueno, con algunos que te has encontrado. Y no sé, yo siempre he visto en ti como, claramente, aquí estoy católica, ¿no? Entonces, ¿cómo es este encuentro con Dios, tu fe y este proceso? Bueno, mi querido amigo Horacio Justo dice que pide particularmente por Pablo Muñoz de Turrieta y por mí, porque lo decimos frontalmente. Y bienvenidos de paso, Pablo Muñoz de Turrieta va a estar en Cuenca, Quito y Guayaquil. Ujú. En Quito va a estar el 29 y 30. El 30 va a ser en la Cámara de Comercio de Quito, así que invitadísimos, venir en familia, porque va a ser ese el foco. Yo fui bautizada en el Palacio Arzobispal por el arzobispo, junto a mi hermano. Mi abuela fue una mujer muy piadosa y es mi ejemplo a seguir en todo. Pero no, bueno, larga historia, pero mis padres no son personas de fe, aunque mi papi poco a poco sí se está acercando bastante. Mm. Mi mami nos crió agnósticos, literalmente yo tenía 8, 9, 10 años e iba a charlas gnósticas. Y mi mami nos hacía notar, nos llevó a rituales de la luna, nos llevó donde los Ajá. Hare Krishnas. Ella quiso que conozcamos todo, pero todo. Me va a jugar en contra, pero yo no estoy para decir la verdad a medias. Yo estudié árabe en una mezquita, Mm. en un centro cultural islámico, y claramente tenía como fin la conversión, ¿no? Era gratis, pero nada es gratis. Y bueno, aprendí a leer y escribir en árabe, pero nunca me acerqué al Islam. Y mi abrazo a la fe, porque el término conversión, si bien es cierto, debemos estar en conversión constante, pero si esa chispa ya estaba encendida, Mm. lo que fue un resurgir. Yo fui a siempre educación laica, entonces en casa no recibí la fe, la formación, sino que tengo una frase que dice, no fue la fe lo que me llevó a la causa provida, sino la causa provida lo que me llevó a la fe. Mm. En Argentina, cuando surge el debate respecto al aborto, yo ya era de filosofía libertaria, defendía la vida, libertad y propiedad, los derechos naturales, entonces tenía ya un concepto respecto a los límites del Estado en la vida civil. Y me encuentro ante una realidad muy palpable. Del lado pro vida era todo celeste, eran familias y era pulcro. Era una sociedad que se organizaba de forma voluntaria y espontánea. Si se caía algo, alguien recogía y todo fluía. Del lado pro aborto estaban los comunistas, socialistas, sindicalistas, era todo consignas partidarias, cosa que del otro lado no había. Perdón, lo que voy a contar, había toallas higiénicas en las paredes, Mm. había drogas, alcohol, eh, demás términos escatológicos, o sea, era abiertamente salvaje, o sea, la gente haciendo sus necesidades en la calle y así. Entonces, eran dos ejemplos de sociedad para mí. Claramente no quería estar del lado de los comunistas. Y viéndolo desde un enfoque justamente de la fe, era de un lado darle al César lo que es de Dios, decidir quién vive, quién muere, quién nace y quién no. Mm. Y del otro lado, una visión del Estado donde el derecho es natural y el Estado no es emisor, sino garante. Entonces, para mí fue primero por la política, luego por la estética y por supuesto por la ética. Y lo cuento lo más resumido posible. Ahí me di cuenta que no sabía rezar el Ave María, ahora ya lo sé rezar en latín, porque yo dije, yo no me puedo limitar a ser antiaborto, yo debo ser pro vida, es decir, que la vida sea llevadera, que la vida sea digna. Entonces empecé a hacer labor solidaria y no hay la Asociación de Ateos por los Descalzos, ¿no?
Entonces, no es que incurrí en el protestantismo, sin embargo, un gran amigo protestante, muy activo en la causa pro vida en Argentina, para que lo vea, lo voy a decir, estudiando, me invitó a apoyar en hospitales infantiles y en orfanatos. Entonces íbamos juntos, la pasamos genial, fue una experiencia hermosa. Y él decía, ¿pero puede ir una amiga católica? Y ese era yo. Entonces fui con unos amigos católicos que son de, ya le voy a decir el nombre, que se me escapa, ya son varios años. Con ellos alimentaba gente en la calle y a través de ellos empecé a acompañar retiros post-aborto. Y ellos tenían una consigna que cada que vean un pañuelo del aborto, rezaban una Ave María. Y recuerdo que le conté a un amigo que está en el Tao, que son muy del equilibrio, ¿no? Y me dijo, qué acertado, porque este movimiento destruye la maternidad y el Ave María exalta la maternidad. Y sí, entonces yo siempre acompañaba y un día me dicen, Mamela, empieza vos. Y yo empiezo y me dicen, así empieza el Ave María. Y yo, entonces, o sea, sabía en esencia, pero me faltaba el Dios te salve. Empezaba yo en el diciendo Ave María. Bueno, entonces fue cuesta arriba. Le cuento lo más rápido posible. Yo empecé a ir a las marchas pro vida y siempre me invitaban a misa después. Yo, no, muchas gracias, no, muchas gracias. Entre otras cosas, tenía una lesión bastante grave en la pierna, que verán en mis videos anteriores, estaba bien gordita. Pero tuve una lesión bastante grave y no podía moverme mucho. Bueno, entonces siempre decía que no, que no, que no. Hasta que un día me dicen, va a haber un evento en un mes solo de chicas. Entonces dije, qué grosería decir con un mes de anticipación que no. Y ya en un mes mi pie va a estar bien. Entonces, mi pie y mi pierna, doble lesión. Entonces, fui principalmente porque dije, qué lindo estar en un grupo de mujeres que no sean feministas. Qué lindo estar en un entorno de mujeres que no rechazan su feminidad. Resulta que era un retiro de 3 días. Un retiro espiritual, que no sabía. Y no fue mi amiga que me invitó, no fue nadie que yo conozca. O sea, realmente fue como, entre comillas, ¿no? Como una trampa, o sea, positivamente, ¿no? O sea, porque parece que te dijeron, no, justo, ¿cómo? Porque parece que te dijeron, vamos a ir a una como convivencia solamente entre mujeres, pero normalmente a mí, por ejemplo, cuando yo hice el primer retiro, que también me dijeron, vamos a ir a un retiro de jóvenes y todo, y cuando llegué ahí, solamente quedé yo, y los otros se fueron y me metieron a mí al retiro, ¿no? Entonces, no sé si algo parecido fue. O sea, no fue una trampa propiamente, sino que cuando salí del retiro estaban ahí mis amigos, me invitó la novia de un amigo, del movimiento Vida en Gracia, que de ahí salen un montón de noviazgos santos. Ellos tienen un noviazgo santo, mis padrinos. Salgo y él era mi amigo, la novia no era tan amiga mía, pero ella fue la que me invitó. Y salgo y él me abraza y me dice, mame, yo recé 6 meses para que vengas. O sea, no fue una trampa, fue un trabajo arduo de los dos en comunión para que yo esté ese día. Oh, qué bonito. ¿Y qué pasó allí? O sea, quizás no puedes decir las cosas que suelen pasar allí. A veces dicen que no se lo cuenten, pero, o sea, ¿de qué manera impactó eso en tu vida? Porque, por ejemplo, antes decías, no sé, la Ave María, no, eso de la misa, como que no después. ¿Qué cambió allí? Lo más intenso, y perdón si arruino la sorpresa de lo que pasa en los retiros, un momento del retiro estábamos de rodillas en una capilla a oscuras, solo con velas, y había un cojín con el nombre de cada una y un sobre. Y en ese sobre había cartas que nos escribieron nuestros seres queridos. Y claro, mi mami, como no es una mujer de fe, hizo lo posible por hacer una carta bonita, dibujó pajaritos. Una amiga Tea, porque como le digo, ella no era muy amiga mía, entonces tampoco tenía contacto con mis seres queridos.
Entonces invitó así a los que encontré en mi Facebook. Bueno, en Argentina, yo viví en Argentina, es muy común que las verdulerías sean manejadas por bolivianos. Y la boliviana, la gente, bueno, de los Andes solemos ser menos cálidos que la gente de la costa. Entonces, en Bolivia la parte andina es más marcado todavía. Son gente dura. Un día entro a la verdulería con mi pañuelo Provida y el esposo me dice, usted piensa como nosotros. Y le digo, sí. Y desde ahí fueran cálidos, alegres y sonreídos. Pero 5 años me tomó. Bueno, un día me dice, la señora me dice, ¿usted es maestra, no? Y le digo, sí. Verá, yo no sé leer. Y mi hijo ya tiene 5 años. Yo le pago y usted le enseña a leer y enseña el inglés. Entonces, imagínense, eran analfabetos, pero tremendos empresarios. Ya tenían 3 negocios, gente próspera. Entonces yo le dije, págueme con verdura, y se ríe. Ganaba mucho más que yo. Entonces yo le daba clases al hijo. ¿Por qué le cuento esto? Cuando me pongo de rodillas ante el cojín, era un encuentro con María. Abro el sobre con mi nombre y era una foto mía con el hijo de la verdulera. No pudieron haber elegido mejor. Ah, qué bonito. Porque justamente su madre no podía enseñarle a leer y escribir ni ayudarle en la tarea, pero con su amor de madre buscó a alguien que sí pueda. Entonces es el amor de María. Y me llegó pero a lo más profundo, y mi amor por Nuestra Señora creció de una manera única porque fue vivir de acuerdo a su ejemplo. Y eso fue increíble, fue muy, muy bonito. Qué cosa tan bonita, ¿no? A veces Sí. con las cosas más sencillas se llega a lo más profundo del ser, ¿no? Del alma, ¿no? Eso es tan bonito, ¿no? Y esto ahora se integra a en tu forma de ver la sociedad, ver a la mujer, ver al ser humano, ¿no? Antes un poquito diciendo soy católica, pero un poquito todavía como alejada. Ahora se integra este tesoro de la fe. Esto, ¿de qué manera te ayudó quizá a ver más claramente, si es que fue así, esas realidades que tú estudiabas y por las cuales estabas ya luchando? Bueno, hay que ver que la batalla cultural solo es un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal. Cuando uno comprende en profundidad el primitivismo que hay en el aborto, cuando uno lo estudia históricamente, y tengo el honor de ser en varios cursos la que enseña desde una óptica histórica, hay un meme brutal. Yo creo que los memes son buenos elementos para enseñar. Si tu cuerpo es un templo, sí, un templo azteca, justamente por la cantidad de sacrificios que se hacen. Uno, cuando acompaña un retiro post-aborto, ve lo sobrenatural, ve el mal. Ni me gasto contando historias terribles que escuché, que conocí, lo que vi, pero en mi caso personal, mi gran salto a la fe y entender su profundidad fue cuando fui ortigada. Cuando una agrupación indigenista y feminista intentó derribar la estatua de la reina Isabel la Católica y yo lo impedí. Desde ese momento empecé a rezar el rosario en latín todos los viernes. Hay una imagen famosa, me parece, por las redes. Y perdí muchos amigos en ese momento. Fue muy interesante. Y ahí uno ve la profundidad de esto, y justamente yo creo que la reina Isabel la Católica es clave porque es un antes y después en la historia. Es el fin del sacrificio humano a favor de una cultura de un Dios que sacrificó a su único hijo por nos, y la importancia de resaltarla, enaltecerla, y cómo ella desmonta ese mito que la mujer no tenía acceso al poder, porque fue la mujer más poderosa de la historia moderna. Entonces, para mí ese momento fue claro en mi fe, en mi labor,
y en el rescate histórico necesario para hacer lo que tenemos que hacer, porque nos quieren odiando a nuestros padres y matando a nuestros hijos. Nos quieren sin raíces y que no demos frutos. Wow, qué cosas. Es mirar la situación actual, lo que ya las generaciones presentes se están casi que tragando, ¿no? De lo que se publica, lo que se presenta, sobre todo actualmente por los medios tecnológicos, y que vayan haciendo una especie de constructo ideológico al respecto de lo que es la vida, de lo que es la persona, de quién soy yo, ¿no? Es realmente, personalmente, ¿no? Pienso que es una de las cosas más fuertes, más negativas, por no decir diabólicas, ¿no? Que se está logrando, porque robarle la identidad a una persona es prácticamente quitarle todo el fundamento de su ser, de sus proyectos, sus sueños, su futuro, su vida, ¿no? Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, últimamente veía una charla que tenías tú en vivo con una historiadora, también una de Argentina, ¿no? Al respecto de algunos temas donde quieren clarificar ciertos puntos de la historia, ¿no? Entonces, ahí también yo decía, pero ¿cuántos chicos no tienen acceso a esto y más bien se quedan con lo que dicen por allí? Lo que dice el profesor a veces también ideologizado, un poco muy retocado, ¿no? En alguna institución. Y mm, lo menciono porque entiendo que estás bien como metida en esta batalla, en este deseo. Ya me contabas que la próxima semana tienes también un viaje, ¿no? ¿Y cómo ha sido para ti eso que has vivido en Argentina, luego que ha sucedido el encuentro con Dios más profundo y luego aparecen las redes sociales, aparece quizá una oportunidad para llegar a muchos por medio de tu trabajo, de tu material hecho allí? Em, ¿Cuáles son como las intenciones que tienes? O sea, yo me pongo a pensar, ¿y qué habrá detrás de Mamela, ¿no? En su intención ahí en el corazón. Estoy haciendo todo esto, voy a mencionarlo como también para que entre dentro de toda la mesa, ¿no? Lo hago porque quiero ser famosa. Lo hago porque quiero que la gente me reconozca. Lo hago porque supuestamente se gana bien a través de YouTube, ¿no? O lo hago porque realmente ha nacido algo que va más allá inclusive de ti misma, ¿no? No sé, en el contexto de esto, sintetizando la pregunta, ¿cuál es tu lucha actual, tus motivaciones y qué estás realizando a través de los proyectos que tienes? Yo trabajé hace unos años en Tierra Santa y cuando llegué a Jerusalén, el equipo saliente le decía al equipo entrante mi versículo favorito de la Biblia y le entregaba una vela. Vosotros sois la luz del mundo. Y eso es lo que yo quiero ser. Una mecha que enciende otras luces. Me encantó y ahí es cuando uno ve eso tan hermoso que está en el corazón de uno y cómo es parte de ese proceso de conversión o reconversión o conversión continua. Recién estuve en un vivo y hay algunas personas obviamente que no me quieren. Y en el momento que entró una persona que no me quiere, di una respuesta que yo misma dije, qué bueno. Porque justo me preguntó, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? Y le dije, siendo una más del montón. Porque yo quiero justamente encender y que encendamos todos los que estamos liderando o, digamos, sembrando esto, ser una más. Que sean tantos que, Mamela, ¿cuál? Una de las, esa quiero ser yo. Entonces, y me encantó eso, que en lugar de ser arrogante y petulante frente a un ataque, y eso es justamente lo que nos enseña Nuestra Señora, y por eso es tan odiada por el más odioso, justamente por su sencillez, por su humildad, y nuevamente, así como con la modestia en la ropa, yo sé que no soy ejemplo ni del uno ni del otro,
pero es algo que sí quiero cultivar. Entonces, y en ese momento me sentí tan plena justamente porque eso es lo que quiero. Yo quiero masificar, yo quiero sembrar el amor, yo enseño historia porque yo quiero sanar corazones, porque yo quiero que amemos tanto de dónde venimos, que amemos a la siguiente generación, porque lo que predomina en mi generación es la misantropía, el odio al ser humano. Y se odia al ser humano porque se cree que se viene de lo peor. Y yo por eso es que exalto los mejores ejemplos de nuestra historia para desmontarlo. Y junto a mi querida amiga Sophie, Regina Historia, todos los martes a las 8 en mi canal de YouTube, bienvenidos, desmontamos mitos históricos. Empezó como un programa plenamente histórico, pero casi que se está volviendo un apostolado, porque en el camino desmontamos los peores mitos contra la iglesia, contra la fe y la cristiandad en general. Y eso es lo que yo quiero, porque yo no creo que es sano vivir en una sociedad donde uno se odia a sí mismo. Entonces eso es lo que yo quiero hacer y como le digo a mi director espiritual, tengo el don de la palabra, pero no la virtud de la prudencia. Entonces uno debe ver sus fortalezas y yo creo que tengo lo que los argentinos llaman el verso. Y bueno, ya que lo mencionaste, muy agradecida con Agustín Laje porque trabajamos juntos hace 6 años, pero en la parte operativa. Y él, cuando empezó la pandemia, me dijo, es hora de hacerte conocida. Entonces, súper agradecida con él. Y aunque ahora estamos así distanciados, cada uno en su cosa, pero sí, me impulsó muchísimo. Y, y eso, y yo creo que cada uno de nosotros da su propio agregado a esta batalla y yo que defiendo la feminidad y justamente me gusta complementarlo con esto de la fuerza y la lucha y tal, porque mucha gente se siente incómodo cuando uno defiende la feminidad porque se sienten presionados a calzar en un arquetipo. Entonces lo que yo promuevo es actuar desde el amor constructor frente al odio destructor. Qué bonito saber que primero lo que tú decías, ¿no? Ser parte de una gran multitud que desea llevar esta luz como te ha sucedido a ti, ¿no? Que seas realmente luz entre los demás y encender también corazones, ¿no? Otro punto que también me llamó la atención es este nexo, esta conexión que existe entre la verdad histórica y también la sanación del presente, ¿no? Esto es como filosóficamente, ¿no? Es como muy, muy profundo, ¿no? Y espiritualmente también, ¿no? Normalmente cuando uno busca la sanación de ciertas cosas, traumas que uno tiene, ¿no? Siempre recurre a la historia y el hecho de hacerlo de una manera social, hacerlo de una manera más inclusive cristiana, pero también al respecto de un país determinado, ¿no? El patriotismo, ¿no? Entonces también eso me ha gustado mucho de lo que has dicho, ¿no? Mamela, si tuvieras que decir 3 cosas que te fascinan, que están, digamos, como los amores en tu corazón de esta batalla cultural, ¿qué podrías decir? Wow. Bueno, la historia, la caridad y la tercera, la conectividad, que es algo muy de nuestros tiempos y yo creo que eso es algo muy bonito y bueno, ya que mencionó a Horacio, yo creo que él está haciendo una labor hermosa en ese sentido y llegando a mucha gente. Yo humildemente hago quizás menor, pero estamos construyendo la Casa de la Dulce Espera, que es un hogar para mujeres con embarazos vulnerables. Entonces, por eso digo, no limitar ser pro vida, ser antiaborto, sino realmente luchar porque la vida sea digna de vivir. Porque el gran problema del aborto es el miedo a traer una nueva vida al mundo. Entonces, cuando la vida se celebra, es más fácil protegerla. Entonces, por eso la caridad es tan importante, la historia para conocer de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, y la conectividad para ayudarnos los unos a los otros. O sea, por ejemplo, hay unos niños betuneros que lustran zapatos que siempre que rezamos el rosario se nos acercan. Pero si yo quiero buscarles, no les encuentro.
Entonces, la última vez que les vi, tenían huecos en los zapatos y estaban sin medias y caminaron 2 horas desde donde viven hasta el centro para lustrar zapatos. Son muy chiquitos, 5 y 7 años. Oh, wow. Entonces yo no tenía plata en ese momento y subí a Twitter y dije, por favor, si quieren donar, aquí hay unos niños sin zapatos, o sea, con zapatos rotos, sin medias y hambre. Entonces les invité a desayunar y mientras desayunamos, ting, 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 llegaron de Guayaquil donaciones Ajá. y les fui a comprar zapatos y medias. Entonces esa conectividad, o sea, quizás yo no tengo, pero hay gente dispuesta a ayudar y ya una señora de Guayaquil me ofreció padrinos que les den una manutención mensual, el plan es comprarles bicicletas, entonces esa conectividad. Ujú. Entonces yo, por eso digo, es ser una chispita, yo no es que, wow, la generosa, no, pero hay corazones generosos que quieren ayudar y no saben cómo, entonces esas tres cosas son maravillosas. Interesante. Y luego invirtiendo esto, ¿qué será como los 3 puntos, si se quiere decir así, que se te hace más difícil o que te causa un poquito de molestia? No sé, o algo parecido. Eh, Cuando uno defiende la vida, defiende la creación. Y cuando uno defiende la creación, ya sabemos de parte de quién vienen los ataques. Entonces, lamentablemente hay mucha división, mucha insidia, mucha discordia y mucha gente que no se da cuenta de eso y en lugar de apoyar, ataca. Mm. Eso, entonces la desunión, que es, bueno, la contraparte, ¿no? La contraparte de la conectividad, la desunión. Eh, Creo que es de eso en síntesis, porque es lo mismo, o sea, tanto de los propios como de los ajenos, los ataques constantes, pero he llegado a un punto donde me río, porque a veces son tan insólitos, o sea, entonces opto por reírme y en eso a mí me gusta mucho la cortesía, como digo, mi abuela, la reina en mi vida y que me enseñó mucho eso, entonces en vez de decirle ignorante, le digo, gracias por la oportunidad de educarte. Entonces procuro, no siempre lo hago, a veces me equivoco, pero procuro. ¿Y qué más es incómodo? No sé, la verdad. Qué bueno, hay más Sí, positivo que exacto, negativo. exacto. Ujú, ujú. Sí, Que- no se me ocurre, pero eso es lo más incómodo. Ojo, y quizás es malo que lo diga así en público, pero de propios y ajenos, o sea, hay ataques constantes, hay muchas inseguridades, pero es sobre todo eso, o sea, cuando uno defiende el bien y el mal, acechan y susurra y siembra discordia. ujú. Entonces, cuando uno tiene eso claro, no toma el ataque personal y obviamente es un proceso, ¿no? Al principio quizás como, pero ¿por qué? Y luego es, ah. Ujú. Entonces, me alegro estar en un punto donde... Entiendo. Mamela, para ir terminando, este, imagínate el siguiente escenario, ¿ya? Si tienes delante a un grupo de jóvenes de entre 15 a 18 años y te dejan a ti con ellos. Tienes 5 minutos para decirles lo más, o sea, lo que tú quieras y que quizá no los vas a ver nunca más. Y están allí y dicen, te vamos a escuchar. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué les dirías? Imagínate que ahora estás así y, e igual yo puedo cortar luego este pedacito del video y lo puedo presentar también en algunos lugares. ¿Qué les diría Mamela Fiallo a estos jóvenes? No hace falta imaginarlo, ya lo he hecho. En este departamento recibí a 10 misioneros de Guayaquil que eran adolescentes. ¿Qué les diría? No hay nada más coherente que un joven que defiende la vida, porque quien defiende la vida del más inocente también defiende la vida del más joven. Entonces, no hay mayor lógica que defender a sus semejantes, aún siendo niños, siendo adolescentes. ¿Cómo no van a defender a bebés, a fetos y embriones que son aún más chiquitos que ellos? Y justamente su ejemplo es tan valioso porque hay mucho adoctrinamiento que nos quiere hacer creer que defender la vida es algo anticuado y retrógrado, pero la realidad es muy distinta. Retrógrada es volver 500 años atrás en un tiempo donde se hacían sacrificios humanos. En el Inti Raymi, el equinoccio,
las jóvenes eran enterradas con su señor. Entonces nosotros somos descendientes de los indígenas y españoles peninsulares que juntos lucharon contra los imperios que volvieron a las mujeres objetos y ofrendas de sacrificio. Y que eso lo tengan muy presentes, que no tengan miedo de defender su fe, porque tengan consciente que solo la verdad nos hará libres, y quien no conoce la verdad vive en una esclavitud, presa de sus palabras, porque al no conocer la verdad se tropieza con mentiras. Y cuando uno conoce ese amor tan grande de nuestro Señor y por supuesto de Nuestra Señora, porque es tan único, ahí uno sabe que nuestra fe no solo que no menosprecia a la mujer, sino que la iglesia en sí es Santa Madre y que Nuestra Señora es Madre de Dios. Entonces, tan santificada, tan elevada es la mujer en nuestra cultura, en nuestra fe, que hasta Dios tiene madre. Entonces, que guarden eso en su corazón cuando tengan dudas, cuando tengan miedo, y yo creo que hay algo que debemos rescatar tanto en la cultura como en la iglesia en sí, conocer el martiriólogo. Si supiésemos cuántos sufrieron los primeros mártires, nuestros pesares cotidianos serían un suspiro. Yo por eso amo por sobre todas a Santa Eulalia, que con solo 13 años fue mártir, y para que ella ya no profese su fe, le despellejaron. Y ella decía, Señor, me están grabando tu nombre en la piel. Entonces, si una muchacha de 13 años tuvo esa valentía, eso nos da un coraje único para enfrentar nuestras batallas. Entonces, una joven como ella estuvo dispuesta a dar la vida por su fe. Nosotros, ustedes, muchachos, no teman. Conozcan su historia, conozcan su fe, sepan de dónde venimos, porque solo así no permitiremos que otros digan hacia dónde vamos. No sé si ya son 5 minutos. Y todos los chicos hacen... Bueno, Mela, muchísimas gracias por permitirnos tenerte aquí en este canal, en esta página. Realmente yo pasaría mucho tiempo escuchándote, que de hecho lo he hecho muchas veces, sobre todo en los en vivos, que me notifica ahí YouTube. Ahí estoy mirando lo que compartes. Es realmente muy enriquecedor y yo te agradezco y te animo a que continúes con este proyecto, con esta misión que también Dios, estoy seguro, te ha confiado para ese tiempo que tanto, tanto lo necesita. Y bueno, al final, ya que soy sacerdote, quisiera darte la bendición para todo tu apostolado, tu misión, tu actividad cotidiana, ¿no? Gracias, Padre. El Señor esté con ustedes. Con espíritu La tuyo. bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, Santa Eulalia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Ojalá que en otro momento también puedas compartir con nosotros quizá un tema específico. Por ahí, quizá con paciencia puede ser que estés otra vez por aquí. Con todo gusto. Y solo para agregar un toque histórico. Santa Eulalia es alcaldesa perpetua de Mérida, España. Ah, sí. Y esto es muy importante para quien alega que la mujer no tuvo rol en la política. Santa Eulalia con solo 13 años es alcaldesa perpetua. Entonces, saber que nuestra cultura hispana desmonta todos esos grandes mitos. Y solo para aclarar ese pequeño detalle, indigenismo no es indígena como feminismo no es mujer. Antagonizar nuestra fe con lo indígena es falso. Vean el fervor con el que viven la fe en las comunidades indígenas. En Imbabura, Magdalena es a quien acuden para sus luchas, porque Magdalena fue la única que nunca abandonó a Jesús. Y sepan, el primer pueblo indígena que adoptó la fe católica en el Ecuador fueron los cañaris, precisamente porque enfrentaron a los incas. Y dentro de los incas, muchos adoptaron la fe, entre ellos Beatriz Coya, que fue la última princesa inca, y se casa con un descendiente tanto de la familia de Loyola, que es fundador de la orden jesuita, como de Francisco de Borja, que fue santo también. Entonces, entender que somos unidad en el mestizaje, somos unidad en la fe y somos unidad a tal punto que podemos recorrer todo un continente con un mismo idioma.
Entonces, valoren de dónde venimos, no se dejen caer en estos antagonismos, en estos enfrentamientos, porque son absolutamente artificiales y ni que hablar de la población negra. Busquen quién fue Juan Garrido y Juan Valiente, conquistadores negros. Esa parte de la historia no conviene contar. Entonces los animo a abrazar nuestra historia, a abrazar nuestra fe, a conocerla en profundidad y no dudar ni a dejarse amedrentar. Muchas gracias, Mamela. Muchísimas gracias. No hay nada incompatible entre la fe y la humanidad, indistintamente de la raza, condición, de donde sea. La fe es un don divino que abraza absolutamente todos. Y muchas gracias porque esos datos históricos nos ayudan a ratificar esta certeza que tenemos, ¿no? Un gusto muy grande. También saludos para todos los que están viéndonos y nos vamos luego a encontrar con Mamela seguramente en alguna otra oportunidad. Hasta pronto.